¿Qué podemos decir? En un 23 de diciembre de 1969 nacía en Vancouver, Washington, cerca de Vancouver, Canadá, Greg Biffle, ex piloto de NASCAR, un excelente ser humano, campeón campeón de la categoría Craftsman Truck Series, NASCAR Craftsman Truck Series, y campeón de la NASCAR Busch Series, y siendo también en su momento el primer piloto del equipo de Jack Roush en haber tenido una corona en el mundo en el mundo de la National Auto Stock Car Racing. Vamos a hablar un poquito acerca de Greg Biffle, de su carrera deportiva y de varios puntos de vista del por qué digo que fue un piloto muy infravalorado en su momento, que mereció para más, pero que siempre fue relegado, incluso en su época, incluso en su campeonato en el 2005, en donde tenía muchas posibilidades de ser campeón, donde fue el piloto con más victorias de ese campeonato, y que por la falta de apoyo de parte de Jack Roush, a quien siempre Greg le fue totalmente fiel a su equipo, pues nunca pudo llegar a ser campeón en la máxima división de NASCAR, que en ese momento era la Nextel Cup Series. Biffle, aunque muchos de ustedes no lo crean, fue el primer campeón en el equipo de Jack Roush, y lo hizo en las camionetas, concretamente a finales de los años 90, principios de los años 2000. Mucho se diría, oye, ¿y Mark Martin qué pasó con él? ¿Por qué no mencionas a Mark Martin? Mark Martin sí hizo muchas cosas bastante buenas por el equipo de Jack Roush, sin embargo nunca fue campeón con ellos. Siempre estuvo ahí al tú por tú con los grandes en esa época de los años 90. Siempre llegó a ser un piloto muy competitivo y, o sea, que llegaba a pelear incluso por llegar a estar en el campeonato en su época como piloto del auto número 6. Pero pecaba de algo Mark Martin, que en este caso no lo tenía ni Greg Biffle ni sus otros alumnos, que fueron Matt Kenseth y Carl Edwards. Y lo que no pecaba era de que eran consistentes. Tanto Mark Martin como Jeff Burton, que Jeff Burton llegó después al equipo de Jack Roush, pero ambos, bueno, y también Kurt Busch, también se me olvidó mencionar a Kurt Busch, que también fue otro alumno de Mark Martin. Pero a lo que voy, tanto Mark Martin como Jeff Burton, si bien eran pilotos muy competitivos, que llegaron a ganar muchas victorias y a cimentar lo que luego fue el equipo de Jack Roush para lo que fue la temporada del año 2000, también hay que mencionar que, o sea, Jeff Burton no tenía la misma velocidad de Mark Martin. Mark Martin también era un piloto muy veloz y también era un piloto muy agresivo. Pero eso de su agresividad pecaba mucho en contra suya, ya que era propenso o sea, siempre era de que arriesgaba la máquina y arriesgaba el contacto, de decir, o te apartas o entro. Y en este caso el piloto de turno, ya sea Dale Earnhardt o ya sea Terry Labonte o
o ya sea Jerry Nadeau, pues nos apartaban. Y Mark Martin terminaba en el muro. Es un caso perfecto, pues todos los Big Ones en donde él llegó a estar involucrado en Talladega y en Daytona. En el caso de Greg Biffle, no pasó así. Greg Biffle fue de los pilotos de la primera generación del equipo de todos los, fue de los de se puede decir de los de la Generation Era del año 2000, que llegó a compartir con pilotos como Kurt Busch, llegó a compartir, compañerismo con pilotos como Kurt Busch, llegó a compartir compañerismo con pilotos como Matt Kenseth, como Kevin Harvick, que pues eran los que llegaban recién a la Craftsman Truck Series, directamente de las categorías aledañas de NASCAR. Y si bien algo que pecó mucho también Biffle es que pues llegó a decidirse a correr de manera profesional ya a una edad muy avanzada, porque su año de debut fue cuando él tenía 28 años, ya como piloto profesional, ya algo demasiado viejo para lo que es un estándar de hoy en día. Y no me van a decir que en esa época, pues los pilotos, podías entrar a una edad en la que tú quisieras. Porque en ese caso, vean a Jeff Gordon. Jeff Gordon entró demasiado joven a la NASCAR y logró ser una leyenda mucho después y logró estar mucho tiempo en la categoría. O el mismísimo Dale Earnhardt. Dale Earnhardt, ¿cuánto tiempo estuvo desde los años 70 corriendo en lo que era en ese entonces la Winston Cup Series hasta su trágico final en el año 2001? Tristemente, Greg Biffle eligió el hacer una carrera profesional como piloto de NASCAR a una edad muy avanzada. Sin embargo, sí se vio que sí podías llegar a ser mucho más. Fue el primer campeón de la categoría de Craftsman Truck Series. No fue el primer campeón, pero fue el primer campeón con el equipo Jack Roush en una categoría de las categorías grandes de NASCAR, que era la Truck Series, la Busch Series y pues en este caso la Winston Cup Series. Él fue el primero en poner el equipo Jack Roush con un campeonato de por medio. Y lo hizo 2 veces, 2 años seguidos. Y algo que me llamaba mucho la atención, ahorita revisitando esas temporadas de Biff, es que luego pues yo sabiendo toda la trayectoria que pues tuvo Biffle desde que yo era pequeño hasta mi adultez, que lo llegué a ver. Biffle nunca, a diferencia de otros pilotos en ese entonces, él no buscaba tanto lo que era, no buscaba tanto la agresividad. Nunca llegó a ser un piloto en sí agresivo, en que buscaba el famoso bump o el famoso toque para sacar a tu contrincante. Y también pues era un piloto matemático. No era el decir matar o morir, que en este caso de ganar o quedar en último lugar. Siempre llegó a ser un piloto matemático en ese punto de pensar más en los puntos que en siempre estar ganando victorias. Y por eso fue un piloto muy consistente en la camioneta número 50. Y muy sorprendente
pues en ese entonces para lo que era, ser un piloto de la recién formada NASCAR Truck Series o Craftsman Truck Series. Y por eso llegó a sobresalir bastante Biff. Luego se lo llevan a la Busch Series y en esa época se pensaba mucho en pilotos como Ron Hornaday, se pensaba mucho en pilotos como Casey Atwood que podían sobresalir, a diferencia de Greg Biffle que podían llegar a hacer sus años. Y nunca se llegó, o sea, siempre se infravaloraba mucho a Biffle en ese entonces en las categorías de la Busch, en la categoría de la Busch Series. Y oh sorpresa, Biffle llegó a impresionar. Llegó y ganó su temporada y ganó el campeonato de la Busch Series. Y fue una maravilla. Si bien Biffle en el año 2002 ya había hecho algunas carreras en la NASCAR Winston Series, en la principal de la categoría NASCAR, pues ya en el 2003 ya iba a correr de tiempo completo en la categoría, con el mítico auto número 16, con esos colores rojo, negro y gris. Sí le costó en este caso adaptarse, pero aún así tuvo una magnífica victoria en el año 2003, que fue en Daytona International Speedway, en donde mucho se pensaba se decía que en ese momento se iba a quedar sin gasolina y no lo hizo. Pudo ahorrar. Algo que en cierta manera también a Biffle, eso sí, siempre, o sea, si bien era algo de lo que siempre, era algo de lo que pues siempre se presumía de Biff, que era muy buen piloto ahorrando combustible. También era a veces su talón de Aquiles, pero no porque no fuera bueno ahorrando gasolina, sino porque pues llegó a perder algunas carreras porque era imposible para el motor Ford aguantar el ritmo de gasolina de Biffle, ya que el motor Ford consume más gasolina que el Chevrolet y pues en ese momento era el Dodge y ahora el Toyota. Y se ve hasta la actualidad, no es algo que Ford haya cambiado. Pero a lo que voy, Biffle consigue esa magnífica victoria y es pieza clave en el campeonato del 2003 para ayudar a Matt Kenseth a ganar el título. Matt Kenseth, en este caso, pues en esa época ya se había entendido que el que más ganaba, o sea, puedes tener un montón de victorias, como en este caso fue el año 2003, que las tuvieron tanto Jimmy Johnson como Tony Stewart, pero siempre hay que tener mucha consistencia. Siempre es una cosa que siempre se habla bastante. Siempre hay que tener mucha consistencia. Y eso fue lo que tuvo Matt Kenseth. Tuvo una sola victoria en toda la temporada 2003, que fue en Las Vegas, pero tuvo mucha consistencia y en este caso mucha ayuda de sus compañeros de equipo, sobre todo de Greg Biffle. Tuvo ayuda bastante grande. Cosa que también, Biffle nunca fue un piloto agresivo y que se hiciera enemigos. Sí, pero lo que sí les puedo decir es que Biffle sí fue un piloto que siempre ayudaba a sus compañeros de equipo. No llegaba a buscar el empujar al otro piloto, a menos de que lo provocaras y pues lógicamente tuvieras el derecho en este caso de Biffle, que tuviera el derecho de réplica. Por ejemplo, pues ahí está un video famoso de él peleando con Kevin Harvick,
en donde muchos se achaca que fue Biffle que sacó a Kevin Harvick en Bristol, Tennessee. Ok, hay que ver la carrera completa y hay que ver las temporadas y hay que ver las carreras antes de esa carrera. Y hay que ver que Kevin Harvick ya le había hecho pues un poquito, ya le había hecho lo que es su famoso bump, su famoso toque, y pues que ya había actuado de manera sucia con Biff y con todo el equipo de Jack Roush. Ya los había sacado, ya había sacado a Biff en Las Vegas, ya lo había sacado en Atlanta, y pues obviamente no te vas a quedar con las manos cruzadas. Pero eso sí, siempre Harvick fue un piloto siempre fue un piloto de que si le haces algo, pues empieza a llorar y empieza a decir, es de esa mentalidad de que yo te puedo hacer todo lo que tú quieras, pero si tú me haces algo, me empiezo a llorar y empiezo a hacer un berrinche enorme. Me imagino cuántos de su país no le habrán copiado ese estilo. Pero bueno, Biffle siempre fue un compañero de equipo. Volviendo al tema de la temporada 2003, donde ayudó a Matt Kenseth, nunca fue un piloto que se metiera con nadie, pero siempre trabajó mucho para el equipo de Jack Roush. Y trabajaba mucho en este caso en bloquear en ese entonces a los pilotos de Hendrick Motorsports, tanto a Jeff Gordon como a Jimmy Johnson, para que Kenseth, para que no, ya sea no alcanzaran en puntos a Matt Kenseth por el campeonato. Cosa que le valió de una enemistad con Jimmy Johnson y con Jeff Gordon, pero sobre todo con Jimmy Johnson, al cual calificaron a Biffle como que no iba, tanto Chad Canals como Jimmy Johnson en su momento calificaron que Biff, debería de pensar en su propia carrera, que en ser el piloto 2 del equipo de Jack Roush. Obviamente, pues, se entiende el comentario de Jimmy Johnson. Estaba frustrado, ya que fue un piloto con muchas victorias, pero también con muchos altibajos. Y no necesariamente de parte de él, sino de parte del equipo Hendrick. Todavía no explotaban lo que iba a ser, pues, la hegemonía del auto número 48. Pero bueno, Biffle tiene una excelente temporada como novato, pero también empieza a amagar de irse a otros equipos de NASCAR. Empieza a amagar con querer irse a Richard Childress Racing. Esto nadie lo sabe o nadie se acuerda. Pero en ese momento Biffle sí tenía intenciones de abandonar el equipo de Jack Roush, porque si bien hizo lo del trabajo por Matt Kenseth y todo eso, sí había como que una cierta tensión en el punto de decir, pues me van a poner como escudero de otro piloto, no me van a poner a mí como el piloto principal. Y en toda esa temporada 2003 hubieron veces en donde lo pudieron haber ayudado y no lo ayudaron a conseguir un top 5, un top 10, ¿no? Hasta incluso una victoria. Y en la serie Busch empieza a correr en el auto número 27, patrocinado por la marca Kleenex, que muchos ya deben de saber qué auto es. El Chevy número 27 gana victorias, pero pues empieza a hablar en la prensa de decir, Biffle va a abandonar y se va a ir a Richard Childress, que el equipo número 27 tenía un acuerdo corporativo con Richard Childress Racing, que al final no quedó en nada.
Y al final ese trato se terminó deshaciendo. Total, pues llegó a un acuerdo con Jack Roush y sobre todo llegó a un acuerdo comercial donde le dieron patrocinios ya bastante grandes y bastante lucrativos monetariamente hablando, que fueron pues National Guard, que aparte de ser un patrocinio grande en Estados Unidos, pues es literalmente una institución gubernamental estadounidense. Pero también llegó a tener patrocinios como de Subway, llegó a tener patrocinio de Coca-Cola, llegó a tener patrocinio de 3M, que también luego lo acompañaría en parte de su carrera deportiva, de Post-it, de Charter, y etc. Llega la temporada 2004. Biffle, si bien era un piloto que cuidaba mucho sus autos, también tristemente era un piloto que pues, llegaba a tener muchos altibajos, cosa que también a muchos pilotos le ha pasado. Y el 2004 fue un año en donde empezó con muchos altibajos. También en esa época, pues, en esa época, el motor Ford se repartía entre lo que era el equipo Yates y el equipo Roush. Al final se terminaron encantando más por el equipo Roush. Y también otra cosa, Biffle en esa época pues ayudó mucho para que Kurt Busch tuviera su campeonato del año 2004. Sin embargo, en esta temporada Biffle tuvo 2 victorias en circuitos donde pues lo marcaría mucho por sus logros deportivos. Una fue en Michigan y la otra fue en Homestead, Miami. Y también en esa temporada pues entró al que muchos alaban y otros como yo aborrecemos, que fue pues el sistema de Chase for the Cup, ahora llamado Playoffs. ¿Y por qué lo aborrecemos? Porque en cierta manera pues por una parte sí le da espectáculo a la categoría, en el sentido de decir, oh, mira, se pone muy reñido, se pone muy competitivo y todo lo que tú quieras, pero por otro lado le quitas el campeonato a quien realmente se lo merece. Si no existiera si no existiera el sistema de Chase for the Spring Cup o el Playoffs actualmente, ya Denny Hamlin tendría un montón de campeonatos, o Kyle Busch. Pero pues bueno, al final, o hasta el mismo Greg Biffle tendría campeonatos. Hubiera tenido el campeonato del 2005. Bueno, Biffle ayuda mucho en esta temporada a Kurt Busch, siendo que en dicha temporada tampoco fue el piloto más ganador en ese entonces. Pero pues el sistema de Chase for the Cup no estaba tan, si bien solo entraban en este caso 12 a luchar por el título, aún así se mantenía ese tipo de justicia. Y el equipo Roush aprovechó mucho el hecho de que Kurt Busch nunca llegó a tener muchos abandonos y siempre estaba en los primeros lugares. Y aún así que tuvo 3 victorias en la temporada regular y una ya en la temporada del Chase for the Spring Cup, pues siguió manteniendo ese estilo de estar en los primeros lugares. Y pues Biffle ayudó mucho en ese entonces a que Kurt Busch llegara a estar hasta lo más grande, hasta incluso arriesgando su vida, incluso. ¿Y a qué voy con eso de arriesgando su vida? En Talladega, en carrera ganada por Dale Earnhardt
en un final espeluznante en donde pues Elliot Sadler salió volando y pues donde se la aplastó, donde muchos recuerdan ese accidente de Elliot Sadler porque salió volando y donde se aplastó su, ¿cómo se dice? Su chasis tubular. Al final no le pasó nada de Elliot Sadler, solo fue una volcadura, pero no pasó nada fuera del otro mundo. Pero sin embargo, el accidente más preocupante fue el de Greg Biffle, donde protegiendo a Kurt Busch para que se mantuviera en el top 10, estaba bloqueando mucho los carriles para que no lo llegaran a pasar. En este caso, pues quienes estaban en segundo y en tercer lugar en esa época del campeonato. Y pues creo que fue o Jimmy Johnson o Robbie Gordon, no me acuerdo quién fue, que sacó a Biffle y lo mandó lo mandó a la barda de concreto. No era la barrera Safer, sino en ese entonces era la barra de concreto de Talladega. Y creo que el golpe fue de 10 o de 5G. La parte de frente quedó totalmente destruida. Porque luego no dijeron nada, se supo que a Biffle no le pasó nada espeluznante. Pero sí fue un accidente que muy pocos recuerdan, pero sí fue un accidente muy duro de parte de Biff. Y eso lo hizo simplemente para proteger a Kurt Busch. Cosa que Kurt Busch aprovechó mucho el haber terminado bien en Talladega para aumentar su distancia sobre sus perseguidores en ese entonces. Que creo que su perseguidor más grande era Jeff Gordon. En ese entonces del campeonato de 2004. Y también pues Biffle fue un piloto al que también pues, sí tenía un carácter un poquito duro. Siempre fue un piloto tranquilo, relajado, no se metía con nadie. Pero también era de que tú no te metes conmigo si tú no te metes conmigo, o si te metes conmigo, pues me voy a desquitar contigo. Y eso le pasó a Robbie Gordon. Robbie Gordon, que pues es un piloto que siempre tiene, no sé, desde la IndyCar, desde la kart, que siempre tenía un carácter único y siempre tenía un estilo de justicia propio. Pero ahí sí, sí es para decir, saca Biffle estando Greg en muy buena posición, luchando por la victoria en New Hampshire, en Nueva Inglaterra. Pues obviamente Robbie tuvo lo que se merecía después, que fue que Biffle lo sacara luego. Aparte que me sorprende que en esa carrera tampoco Tony Stewart se haya enojado ni tanto con Biffle como con Robbie Gordon, siendo el carácter que Tony tenía, ya que cuando Robbie Gordon sacó a Greg Biffle, le tocó parte le salpicó también a Tony Stewart, ya que Biffle chocó con Tony Stewart. Pero bueno, fuera de también ese carácter de, si tú no me haces nada, ya no te hago nada. Biffle siempre fue un piloto con muchas amistades y se vio claramente cómo le dolió al mundo de NASCAR su pérdida. Pero bueno, ya llevamos 2 pilotos que Greg Biffle ayuda, que termina siendo en este caso el segundo piloto del equipo de Jack Roush, que son Matt Kenseth y Kurt Busch. Llega el 2005. Biffle tiene una Daytona 500 terrible.
ya que de pasar de estar en los primeros lugares en la Daytona 500 del 2004, pues termina abandonando en un Big One en el 2005. Sin embargo, tiene una recuperación magistral. Termina ganando en Fontana, California, también circuito donde le iba muy bien a Greg. Gana en Fontana, casi gana en Las Vegas. Tiene un muy buen resultado en Atlanta. Tiene un inicio espectacular, Biffle. El 2005 siempre va a ser recordado como su mejor año, donde ganó en Fontana, ganó en Dallas, Texas, en Fort Worth, en este caso, llámalo como tú quieras. Ganó en Dover, ganó en Darlington y ganó en Homestead. Y en Michigan también. También ganó en Michigan también. O sea, fue un año fenomenal para Biff. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no ganó el campeonato en ese entonces, Greg Biffle? Pues el supuesto apoyo que debería de haberle dado tanto el equipo de Jack Roush como el propio, o sea, como sus propios compañeros, apoyo que debió haberle dado Mark Martin, su mentor, o sea, ¿cómo se dice? Sí, se podría decir su maestro Mark Martin. También sus compañeros Matt Kenseth y Kurt Busch lo dejaron solo. Y también, pues en este caso, muchos se acaparó en Carl Edwards. ¿Qué podías decir? ¿Por qué acaparó mucho Carl Edwards al equipo de Jack Roush, siendo Biffle quien estaba luchando por el título? Carl Edwards llegó a la máxima categoría y llegó para revolucionarla. Era un piloto totalmente diferente. Algo que Biffle nunca tuvo y que siempre le faltó en ese momento era, pues en este caso, un carisma. O sea, no ser un piloto cotidiano, o sea, un piloto común y corriente. Carl Edwards tenía una forma de celebrar única, que era el backflip. Carl Edwards no era un piloto, o sea, no era un piloto típico no tenía el típico cuerpo corpulento de los pilotos de NASCAR. Él era un piloto totalmente atlético, de un excelente físico, cosa que llegaba a impresionar, también su altura, su carisma y su forma de ser. Y pues eso le hizo valerse de un sinfín de patrocinadores que acompañaron a Carl hasta el final con el equipo de Jack Roush. Le hizo valerse del patrocinador de Office Depot, de Scott's, de Vitamin Water. También Coca-Cola lo empezó a apoyar más a él, Valvoline y etcétera. O sea, llegaron a apoyar un montón a Carl Edwards. Charter se pasó directamente al bando de Carl Edwards. Y si bien estaba con Greg Biffle, apoyaba más al primo Edwards. Y pues bueno, o sea, pero bueno, una cosa podía ser la presión mediática y otra cosa podía ser Biffle. Y no señores, no fue así. O sea, esa temporada la ganó Tony Stewart, que tuvo 4 victorias a comparación con las 5 que tuvo Biffle en esa temporada. La diferencia es que, o sea, Tony sí lo llegó a ayudar a sus compañeros, el equipo de Joe Gibbs, en varias ocasiones, sobre todo en Talladega. Que al final Biffle terminó involucrado en ese fatídico Big One, donde casi Scott Reeds termina perdiendo la vida. Y así como esa carrera también vino la de Martinsville,
Vino la de Phoenix, donde Biffle es muy fuerte en esa pista, pero terminó fallando. ¿Y en dónde está el equipo Rush? Pues estaba en que, o sea, estaba pensando también en su novato, que su novato terminó en cuarto lugar de campeonato. Pero pues si tenías a Greg Biffle en ese entonces que estaba luchando por la corona con Tony Stewart, debiste haberle dado también las mejores herramientas a Biffle y debiste haber hecho que tanto Matt Kenseth como Mark Martin y también en este caso Calderos lo apoyaran a Biff para que pudiera ganar el título. En la NASCAR siempre se ha dicho que pues cada uno corre por su propia cuenta. Pues en el caso del equipo Roush, en el caso del propio Greg Biffle, no es así. Y véanlo amigos míos, vean la temporada 2004, vean la temporada 2003, donde se dice mucho eso de que se apoya o sea, donde se dice, no, es que no existe el piloto 1 y el piloto 2. Vean la trayectoria de Greg Biffle, señores. Greg Biffle siempre estuvo apoyando a sus compañeros de equipo y a él no lo llegaron a apoyar. Llega la temporada 2006 y si bien Biffle había tenido 2 victorias y había tenido un triunfo en la Nationwide Series, cosa que también digo, bueno, también, cosa que también, pues al final de cuentas, NASCAR tenía razón con eso porque distraía mucho a los pilotos de cada temporada, de cada categoría. Si bien eso de que los ponías a correr en las 3 categorías, a algunos les beneficiaba porque tenían la confianza y otros se distraían bastante. Y no era necesariamente que el piloto lo escogiera, era el patrocinio el que escogía que el piloto corriera. Y eso le pasaba mucho a Greg Biffle, ya que en este caso lo obligan a correr en la Nationwide, en un circuito que estaba totalmente del lado opuesto a donde se corría la categoría principal. Y pues nos ha pasado lo que pasaba. Y eso le pasó mucho en el 2006, ya que en esa temporada lo hicieron correr mucho en lo que era la Busch Series, que en dicha temporada, pues, o sea, ya desde mitad del año se sabía que Kevin Harvick en ese año era el piloto imponente. Y pues lo que debían haber hecho en ese caso es, ok, ya Harvick ya es el campeón de la Busch Series, pues vamos a concentrarnos principalmente en la Sprint Cup. Pero pues ya era demasiado tarde, ya Jimmy Johnson ya había ganado casi todo. Y así siguió también en el 2007, donde el 2007 fue cuando fue la entrada del auto del mañana. Sorpresivamente al equipo Hendrick le sale muy bien, a diferencia de los autos del equipo de Jack Roush, donde tuvieron un desgaste bastante grande y donde pues no eran tan rápidos que digamos, y donde Biffle pues tuvo una victoria que muchos medios catalogaron como injusta, que pues realmente no sé, no puedes calificar como injusta. Ganó en Kansas, si bien no ganó cruzando él en primer lugar, porque ganó sin gasolina, pero pues ya se había terminado la carrera, ya se había bajado la bandera a cuadros y pues siempre se dice en esa época en NASCAR se decía que pues una vez que salía la bandera amarilla y la bandera blanca, ya los resultados se quedaban iguales.
Pero bueno, gana Biffle sin gasolina, todo normal. También le regala una victoria a Carl Edwards en Dover, teniendo él el mejor patrocinio en ese entonces del equipo de Jack Roush. Pero le regala la victoria a Edwards, siendo que pues todavía al equipo de Jack Roush le quedaba el campeonato. Le quedaba una oportunidad para ser campeón con Edwards, la cual nunca llegó a pasar. Se lo terminó ganando, ya que terminó ganando en ese entonces Jimmy Johnson. Pero bueno, Biffle pues no termina muy bien en la temporada 2007. Y su compañero Carl Edwards, si bien pues luchó en esa temporada por el campeonato, tampoco tuvo muchas expectativas, pero lo que sí tuvo es que fue campeón en la ya renombrada categoría, bueno, en la Busch Series. En la Busch Series. Ahora vamos al 2008, donde el equipo Jack Roush tiene un alto porcentaje de victorias, donde tienen ya de nuevo un auto potente. Si bien, y Biffle tiene muchas oportunidades también ahí en esa temporada de quedar campeón. Y gana las primeras 2 carreras, si bien no ganó ninguna carrera en el Chase from the Spring Cup, tuvo muy buenos resultados, fue muy consistente y eso le valió para luchar, para pues tener para estar en la lucha, para entrar en el Chase from the Spring Cup y tener una oportunidad de luchar por el campeonato. ¿Y qué manera? Ya que ganó las primeras 2 carreras de pues, lo que era el Chase. Era una temporada donde todo el mundo decía que Kyle Busch iba a ganar el campeonato y pues ahí va lo que digo del Chase from the Spring Cup, ya que si no existiría ese formato, Kyle Busch hubiera ganado esa temporada, pero pues al final pasó lo que pasó. Ahí como que se vio pues un aumento de capacidad del parte del equipo Jack Roush. Pero de nuevo pues decidieron apoyar a quien era a quien era ahora sí el líder del equipo, que era Carl Edwards. Que Carl Edwards, pues como dije, le encantaba a los patrocinadores, le encantaba a la prensa, le encantaba a la gente por su pirueta por detrás. Y pues lo ponen a luchar contra Jimmy Johnson, lo ponen como primera oportunidad. Y a Biffle lo degradan a ser escudero del equipo, siendo que él fue el que empezó muy bien la temporada del Chase from the Spring Cup. Siendo que él fue el que empezó ganando las 2 primeras carreras. Pero lo degradan a ser el escudero de Carl Edwards. ¿Qué pasó al final? Que Jimmy Johnson de nuevo volvió a ganar el campeonato del 2008. Y esto no va una crítica hacia Carl Edwards. Él es un muy buen piloto, también muy carismático y un piloto muy sencillo, pero siempre tuvo esa rivalidad contra Greg Biffle y creo que también siempre se sintió que Edwards nunca llegó a apoyar a Greg Biffle o nunca llegó a apoyar a ningún piloto del equipo de Jack Roush, como los pilotos no solo a Biffle, sino también a Matt Kenseth, nunca los llegó a apoyar como ellos siempre apoyaron a Carl Edwards. Ahorita revisando de nuevo las temporadas. Ahora viene la peor temporada del equipo. Bueno, podría decir la peor temporada y a la vez no, pero aún así fue, porque las peores temporadas fueron ya las últimas hasta que fueron comprados por Brad Keselowski. Pero vamos a una de las temporadas más desastrosas del equipo de Jack Roush, que fue la temporada 2009. Si bien seguía manteniendo el nivel en la Nationwide Series, ahora ya llamada de esa forma, en la Spring Cup Series, tanto Edwards como Biffle no tuvieron victorias. Kenseth tuvo una victoria, pues ahora sí
podría decirse, de suerte, gracias por la lluvia. Tuvo su primera Daytona 500, gracias por la lluvia, no porque él se la mereciera realmente. Luego tuvo una victoria en Fontana, que eso sí fue más por propio mérito, pero ahí realmente el motor Ford creo que Ford en esta temporada abandonó a todos sus equipos. Y bueno, también se puede entender porque pues están en un problema muy grave de que tal vez iba a desaparecer la marca por la recesión económica que hubo en ese entonces en Estados Unidos. Pero pues sin embargo afectó bastante la moral que existía en el equipo de Jack Roush. Creo que le sirvió bastante el que Jimmy McMurray llegara a ganar en Talladega. También siendo una victoria no... Bueno, no sé, entre sí que se la merecía McMurray a la vez que ganó por bandera amarilla, pero también se sabe que McMurray sí llegó a ser ya luego en su final de su carrera deportiva, llegó a ser muy bueno en lo que eran los superóvalos. Pero le fue muy mal en esta temporada al equipo de Jack Roush y en general a la marca Ford. Llega el año 2010 y pues vuelven a tener un crecimiento moderado. Llegan a tener una, pues sí, se puede decir medio excelente temporada y a la vez no. Cambian pues un poquito lo que es el auto de mañana, ya le quitan lo que son las aletas las aletas que tenían, o sea, los alerones que tenían en la parte de atrás, se los cambian a los alerones que tenía el antiguo diseño de los autos NASCAR. Y tiene un avance positivo el auto. Y Biffle en este caso también tiene victorias. Llega a calificar en el Chase from the Spring Cup, pero pues también no, o sea, si bien tiene victorias, tampoco es como que, o sea, tampoco es como que pues a ser un rival en ese entonces de Jimmy Johnson. Ahora nos vamos al 2011, el año de quiebre, el último buen año del equipo Jack Roush. Esta temporada, pues pasó algo similar a lo que pasó en este caso con Matt Kenseth y en este caso con Kurt Busch. Y ahora fue con Carl Edwards, que no tuvo tantas victorias, sin embargo pues, o sea, sí era un piloto que siempre se mantenía en los primeros lugares. Y ahora, algo de lo que me quejaba en las antiguas temporadas, que era pues el piloto ganador, al final cuando llegaba el Chase, siempre que era el formato injusto, ya que pues el piloto que siempre ganaba todas las carreras no llegaba a ganar el campeonato. Edwards no llegó a ganar todas las carreras, no llegó a ganar todas las carreras, pero llegó muy bien. Llegó muy bien y llegó a ser un rival digno. Llegó a estar casi empatado en puntos con Tony Stewart. Tony Stewart ganó un montón de carreras, pero por el típico manejo de Tony Stewart, por su agresividad típica, sí logró conseguir muchos enemigos y gracias a eso tuvo un montón de abandonos. Entre ellos el de Sonoma, donde Ryan Vickers lo sacó. Biffle lo había pero vamos con nuestro personaje principal, que es Greg Biffle. Biffle había tenido en ese entonces una buena temporada, pero también lo ponen a trabajar como compañero de Carl Edwards. Sin embargo,
Sin embargo, aquí va un factor muy importante. Y es que Ford ya estaba empezando a hablar con el equipo Penske en ese año 2011, ya que el motor Dodge se iba a retirar de la categoría. Y Penske pues iba a regresar a usar los motores Ford. Y pues, ¿qué pasa? Y ahí va un poquito el palo hacia Ford, ya que viendo que tienes a un piloto, o sea, por más que Biffle intentara ayudar a Carl Edwards, intentara ayudar al equipo a conquistar la temporada, pues los autos Ford se terminaban rompiendo luego. A tal punto que en una de las pistas donde más le iba bien a Greg Biffle, que era en Homestead, pues se le terminó rompiendo el motor. Pista donde por mucho tiempo Ford dominaba y era la pista donde Ford probaba sus autos, la pista de Homestead. Y fue en donde más motores Ford se terminaron reventando. Terminó reventando su motor David Reagan, terminó reventando su motor Biffle. Matt Kenseth, si bien no reventó su motor, pues no llegó a ser tan rápido y pues pasó pues pasó lo que pasó al final, que Tony, o sea, por más que Edwards tratara de alcanzar a Tony Stewart, no le llegó a alcanzar. Y le terminó ganando la temporada. Y ahora vamos al declive. Y es el año 2012. Donde si bien Biffle tuvo también victorias en el año 2012 y el año 2013, uno de esos también fue 1-2 para las 500 millas de Daytona, pues ya se estaba empezando a ver el bajón de posibilidades del equipo de Jack Roush, ya que se estaba hablando mucho con el equipo Penske, ya que Ford estaba hablando mucho con el equipo Penske para ser su motorista principal, cosa que al final terminó pasando. Y más después de que, si bien en esta temporada Dodge ya dejaba la NASCAR, lo terminaron dejando con un campeonato. Y fue que Keselowski ganó el campeonato del 2012. Y pues eso le dio un boom mediático al equipo Penske. Y eso hizo que para el 2013 ya Ford ya los apoyara totalmente. Cosa que también fue un poquito una traición a Jack Roush, ya que Roush siempre apostó por Ford a tal punto de que pues es uno de sus accionistas y constructores principales y pues varias piezas que usa Ford son creadas por Roush hasta la fecha. Pero siempre me pareció curioso y a la vez triste de que pues Ford se vendiera al mejor postor, no a quien siempre les ha dado pues mucho apoyo, que ha sido Roush. ¿Y qué pasa con eso de Roush? Pasa que Biffle pues ya pierde la oportunidad de ser campeón. Pierde todas las oportunidades para luchar por el campeonato. Y ya lo que fueron o sea, luego se va Carl Edwards del equipo, luego se va Matt Kenseth del equipo, Subway, que se había ido, había regresado, pero pues se iba ahora sí definitivamente con Carl Edwards, DeWalt, que también se había ido, bueno, que también siempre había apoyado al auto de Matt Kenseth, se fue con Matt Kenseth a J. Gibbs Racing. Y ya pues el equipo se estaba desmoronando totalmente. Aparte pues David Reagan, si bien es un piloto que no es mala persona, es amable, es tranquilo
Y, o sea, no es alguien que yo pueda criticar como persona. Pues como piloto no llegaba a ser una maravilla que digamos. Concretamente era un piloto, o sea, si bien tuvo victorias en la NASCAR, era un piloto que tenía el pie muy pesado y destruía todos los motores de Jack Roush, todos los motores Ford. Y Reagan hizo perder mucho dinero a Jack Roush. Pues bueno, todo eso desembocó pues en un final triste para Greg Biffle, que pues llegó a tener ya en sus últimos años un solo patrocinador. Tanto llegó a tener a Kentucky Fried Chicken como patrocinador, pero ya no llegó a tener otros más, como a Orto y a Chesit también, pero solo era uno, ya no eran varios como en otros años. También la NASCAR tuvo una pérdida de popularidad muy grande. Y también eso afectó mucho a que varias marcas se dejaran de interesar por la categoría. Pero tristemente a quien afectó más ese aspecto fue a Greg Biffle. Y también pues viendo ya la edad que tenía Biff, lamentablemente para el 2017 pues decide dejar el equipo. Si bien intentó regresar ahora de manera independiente, pues ya no era lo mismo. Y esa supuesta temporada que hizo con el auto número 44 ya con un Chevrolet fue fatal. Y luego el equipo de Jack Roush fue comprado por Brad Keselowski. Bueno, también se entiende que Jack Roush ya tenía una edad bastante grande. Pero pues bueno, lo único positivo es que aún así, viendo la edad que tenía Biffle, viendo que pues ya tenía familia y viendo que pues, o sea, viendo que pues tenía ya todo perdido en cierta manera, no había perdido sus reflejos. Y tuvo una última victoria en la NASCAR, concretamente en la NASCAR de las camionetas, en el circuito de Fort Worth, en el óvalo de Fort Worth, en el Texas Motor Speedway, en el auto número 51 del equipo de Kyle Busch. Curiosamente, bueno, o sea, nunca nadie se lo imaginaba. Nadie se pensaba que Biffle, ya siendo un piloto veterano y que pues ya tenía tiempo en ese momento de ya no correr en NASCAR, volviera luego y ganara una carrera y que esa fuera la última ya de todas. Ahora hablemos de las cosas buenas que hizo Biffle. Greg siempre fue un piloto que a diferencia de su maestro, que tiene unos ideales muy extremistas, pues Biffle siempre fue un piloto o sea, su maestro Mark Martin, Greg Biffle siempre fue un piloto que apoyaba mucho la diversidad, apoyaba mucho a Darrell Wallace o Bubba Wallace, como le quieras decir. Le encantaba la idea de que hubiera más diversidad en la NASCAR, de que la categoría se abriera a otros mundos, como en Europa, en México, en Brasil. Apoyó a pilotos como Miguel Paludo, a Nelson Piquet y sobre todo a Dani Suárez. Dani, siempre hay una historia en donde cuando Dani ganó su campeonato en ese entonces de la Nationwide Series o Xfinity Series, muchos o sea, lo tratan de minimizar
por ser un piloto mexicano, hasta ese punto. Y Biffle fue de los pocos que, o sea, defendió a Denis Suárez y defendió el nivel que había de pilotos en México de NASCAR. Y lo mismo pasaba con Bubba Wallace, ya que a Bubba Wallace siempre, o sea, fíjense que es hasta peor, creo que es hasta peor que Denis Suárez, porque a él siempre le han hecho mucha discriminación en parte de la NASCAR. Sabemos que la NASCAR es seguida por un sector, pues, nefasto en Estados Unidos de América, que actualmente se quieren deslindar la propia gente de la NASCAR se quiere deslindar de ese sector, incluso trayendo, pues, la categoría aquí a México, que fue sumamente criticado por ese sector. Pero, y da mucho gusto ver que gente como Dale Earnhardt Jr. y sobre todo Greg Biffle apoyan la idea apoyan mucho la diversidad de la NASCAR. También Biffle, algo que también tenía es que apoyaba un montón a pilotos a pilotos femeninos o pilotas, bueno, no sabría decir, a pilotos femeninos como Jennifer Coyote, como Erin Cocker, como Danica Patrick, sobre todo, la apoyaba bastante. Nunca llegó a meterse. Y decía que, o sea, ella a diferencia de otros pilotos, incluso de la categoría como de la NASCAR, como en ese caso era Sam Cornish Jr., que decía que Danica Patrick no tenía nada que hacer en la categoría. Biffle decía, ella puede ser mucho más rápida que cualquiera de nosotros. Y siempre se aplaudía mucho eso de Greg Biffle, de que él apoyaba mucho la diversidad en la NASCAR. Él fuera uno de los principales personas que luchaban por un cambio en el deporte. También me acuerdo que apoyó a Abreu, a Rico Abreu, piloto con enanismo, que también fue sumamente criticado por ser un piloto con enanismo. Biffle siempre lo apoyó y a Rico Abreu le dolió bastante cuando pues anunció el deceso de Biffle en ese trágico accidente de avión con su familia. Biffle, a diferencia también de varios de sus terratenientes, de sus compatriotas en Estados Unidos, y más que todo pilotos de NASCAR, que les gusta mucho lo que es la cacería y la pesca. Él era animalista, eso sí tengo entendido. Biffle era animalista y llegó a comprar muchas hectáreas en Estados Unidos, concretamente en Carolina del Norte, donde él vivía, para que no se hiciera lo que es la caza furtiva de animales, para proteger a la fauna silvestre estadounidense. Aparte de que, pues, en su momento, cuando fue, pues, cuando fue uno de los huracanes más fuertes que pegó en Estados Unidos, el que tuvieron en el 2024, él ayudó a mucha gente con su empresa de helicópteros. Los ayudaba a salvarlos y ayudaba a reconstruir, pues, toda la zona que había sido devastada en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sí, fue una muy buena persona Greg Biffle. Fue una muy buena persona Biffle. Fue alguien que le gustaba la idea de que la NASCAR se internacionalizara, que no se cerrara en un solo sector. Un excelente padre de familia, esposo. Fue un excelente padre de familia y un esposo. Sí. Y pues fue algo muy trágico lo que le pasó.
En paz descanse. Y pues el número 16 siempre vivirá con nosotros. Nos vemos. Cabe destacar, se me olvidó comentar esto, que Biffle también siempre fue alguien que se preocupaba mucho por sus amigos y siempre los protegía. Cuando él se peleó con Kevin Harvick en su momento fue porque también él había sacado a Kurt Busch y lo había hecho, o sea, lo había sacado de una manera brutal, pero uno de sus mayores enojos y donde defendió bastante o sea, en donde se puede ver que sí era alguien que defendía a sus amigos, fue en Wankesland cuando encaró a golpes a Boris Said, un piloto tranquilo como era Craig Biffle. O sea, encaró a golpes a Boris Said por lo que hizo de pues de haber golpeado, de haber casi pues que sí, Boris Said no lo hizo de una manera intencional. Yo conozco bien a ese piloto, no es un piloto agresivo, simplemente que nunca llegó a acostumbrarse a un auto de NASCAR y menos, o sea, menos llegó o al menos quiero pensar que no lo hizo de manera intencional en querer, pues, pero sí me acuerdo que, o sea, cuando golpeó a David Reagan, que Reagan golpeó a no sé cuántos Gs, que lo tuvieron que llevar al hospital luego y que el auto rebotó y casi también, pues, desvive a David Reutemann en un accidente que, pues, que quedó marcado por lo tétrico, horrible y a la vez, pues, inseguro que fue. Que entiendo el enojo de Greg Biffle contra Boris Said. También pues la actitud de Boris Said no fue de las mejores al encararlo. Se puede entender, o sea, también Boris Said pues creo que pues, no estaba en shock, porque creo que también no sabía, yo quiero creer que él no sabía lo que él había hecho detrás de él, pero pues, o sea, sí me acuerdo que Biffle se enojó bastante con Borised y pese a que Borised le llevaba como muchos centímetros de altura a Biffle, lo encaró a golpes. Que puedes decir lo que quieras, pero Biffle tenía ese espíritu de compañerismo. También me acuerdo que en lo de Dani Suárez, o sea, él criticó bastante a Michael McDowell y criticó al equipo de Stuart Haas de no defender a Biffle y que él con mucho gusto hubiera encarado también a Michael McDowell en su momento. Y pues es a lo que voy. Biffle era un sujeto que pues siempre defendía a sus amigos. Bueno, en este caso, pues que Greg no era un sujeto tan alto, pero tenía un corazón de león. ¿Y a qué voy con eso de Boris Said, pues no era un piloto agresivo en ese entonces, tampoco puedo comentar tanto porque, o sea, pero por lo que he visto tanto en la Trans Am como o sea, en su carrera deportiva en la Trans Am como en la Grand Am Roulette, nunca llegó a ser un piloto agresivo, en este caso como Jan Magnussen o Scott Brett. Más que todo yo siento que cuando sacó a David Reagan y a David Reutemann no fue realmente él.
sino que más bien no entendía el auto NASCAR. Porque pues, seamos sinceros, la NASCAR no es para todas las personas. O sea, tienes que tener una fuerza para manejar ese volante y una corpulencia bastante enorme. Por eso es que Carl Edwards resaltaba, y en su momento también resaltó Jeff Gordon en su momento. Pues ahora Jeff Gordon está muy... Pues ahora le hace honor a le hace honor a su apellido, honestamente. Pero bueno, por lo menos terminamos este video con una nota feliz. Pero siempre vamos a recordar a Greg Biffle como lo que era, un excelente ser humano, alguien que luchó bastante por los suyos, alguien que pues luchó para que todo el mundo pudiera disfrutar, correr en la categoría NASCAR, alguien que tenía un pensamiento muy diferente al que sus compañeros tenían, alguien que fue injustamente rechazado hasta por su propio equipo y por su propio motorista, a quien les entregó pues alma y sudor, pero que nunca llegó a quejarse de ellos, más que al principio de su carrera deportiva, pero que siempre se mantuvo fiel a ellos. Y un campeón, y pues y aunque digan muchos que no, el primer campeón que tuvo el equipo Jack Roush. Nos vemos.